Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 13. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta, cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice: Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: «Conoce al Señor», porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 84 y el responsorio es: Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo
y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Ayer hablábamos, dentro de la primera lectura, de la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sumo sacerdocio de Jesucristo, que uno pues era provisional, el sacerdocio levítico, y el de Jesús es perfecto y eterno, puesto que Jesús ahora habita en el santuario a la derecha de Dios Padre por la resurrección y la ascensión. Ahora, en esta primera lectura, el autor de esta carta a los Hebreos nos hará una comparación entre el antiguo o la antigua alianza y la nueva alianza que se lleva a cabo en Jesucristo. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos alianzas? Dice la lectura: Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Así que ayer ya habíamos hablado de la diferencia del sacerdocio levítico, de los sacerdotes judíos que celebraban los sacrificios en el templo de Jerusalén, a diferencia del sacerdocio de Jesús, quien se ofrece a sí mismo como un acto de amor a Dios Padre por la salvación del mundo. Y por tanto, en la resurrección, Jesucristo penetra ese velo que antes separaba a Dios del pueblo de Israel. Ahora ya Jesús está en el santuario a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, por esto el sacerdocio de Jesús es mucho más excelente, es perfecto, nos dirá el autor de esta carta. Y ahora entra a la comparación de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, con Abraham, con Moisés, y ahora y la nueva alianza que se lleva a cabo por medio de Jesucristo. Si aquella primera alianza, dice la lectura, hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda alianza. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice. Ahora aquí, el autor de esta carta citará al profeta Jeremías, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento, donde nos habla de una futura segunda alianza que se llevará a cabo no simplemente en el cumplimiento de la ley mosaica externamente, que fue una de las críticas de Jesús a los fariseos. Los fariseos, que representaban lo mejor del judaísmo de aquel tiempo, pero aún así, pues había mucho que criticarles, puesto que solo ponían el énfasis en torno a la justificación ante Dios simplemente en el cumplir los mandamientos externamente y no necesariamente transformando el corazón, el alma, de donde provienen las intenciones y las motivaciones de la persona. Jesús pone el énfasis en la conversión de la persona, en la transformación de la persona, para que así todas sus motivaciones e intenciones también sean vistas desde la nueva creación que se está llevando a cabo por medio de Él en este reino que se está inaugurando. Dice, ahora aquí el autor citando al profeta Jeremías, y aquí cuando cita al profeta Jeremías está citando el capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice: Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Judá viene siendo el reinado del sur, la casa de Israel viene siendo el reinado del norte. Recordamos que el reinado del norte prácticamente desapareció cuando el imperio de Asiria lo conquista y lo desaparece después. Más adelante, el imperio de Babilonia también conquistará y prácticamente hará desaparecer al reinado de Judá y se llevará al exilio a la crema innata del reinado de Judá. Ahí está el cautiverio, después el regreso para reconstruir tanto Jerusalén como el templo en Jerusalén.
No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. La referencia al Éxodo, cuando Dios llama a Moisés para que por medio de él haga presencia ante el faraón y le exija que deje en libertad a su pueblo, y después por 40 años pues caminarán por el desierto rumbo a la tierra prometida, y es en este caminar en el desierto por 40 años donde se lleva a cabo en cierta manera el enamoramiento de Israel con su Dios. Y aquí nace la imagen de esta relación con la imagen del matrimonio, donde donde Dios es el esposo y Israel viene siendo la esposa. Y los tiempos de infidelidad, pues se le aplican a Israel como una esposa infiel. Y es ahora a lo que hace referencia cuando dice: porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Así que el profeta Jeremías cita la infidelidad. El rompimiento de esa alianza por parte de Israel innumerables veces, que los profetas constantemente les echaba en cara a los líderes, a los reyes particularmente, y a los líderes, tanto también religiosos, de la comunidad de Israel. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Ahora, ya cuando habla de la casa de Israel, está hablando de la descendencia monárquica por parte del rey David, con quien está conectado Jesús. Si vemos las genealogías en los evangelios de Mateo y Lucas, a Jesús se le conecta directamente con la casa de David. Y cuando hablamos de casa, hablamos de la descendencia de David. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Aquí, esta nueva alianza que Dios, por medio de el profeta Jeremías, está hablando, ya no es simplemente el cumplir la ley mosaica externamente. Repito que fue una crítica dura de Jesús en contra de los fariseos, que se enfocaban simplemente en el cumplimiento de la ley externamente, pero no necesariamente transformando a la persona desde dentro, de donde salen las motivaciones y las inclinaciones hacia el bien y hacia el mal. A lo que Jesús quiere llamar a los hijos e hijas de Dios es a una transformación desde dentro, de donde hay la posibilidad no solamente de transformar a las personas, sino también de transformar la familia, la sociedad, la nación, el mundo. Yo seré su Dios, dice el profeta Jeremías, y ellos serán mi pueblo. Esta es la fórmula clásica desde la primera alianza que Dios forjó con Israel. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí el nuevo pueblo, pues desde el punto de vista nuestro cristiano, el nuevo pueblo viene siendo la nueva Jerusalén, el nuevo Israel, fundado en los 12 apóstoles que Jesús escogió y que después los hizo una extensión de sí mismo. De aquí viene la tradición apostólica, que después hablaremos también en el Evangelio de hoy. Dice: ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde los más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. ¿A qué hace referencia esto? Desde el punto de vista nuestro cristiano, estas palabras de Jeremías, estas palabras proféticas de Jeremías, hacen referencia a la experiencia del bautismo. Ahora, para nosotros el bautismo a veces lo entendemos simplemente como un sacramento, pero la forma que le entiende aquí, que se entiende desde el punto de vista nuestro, particularmente bíblico, es de que el bautismo es un encuentro con Dios. Es una experiencia de conversión y no simplemente un sacramento. Si un sacramento
no nos lleva a un antes y un después en nuestro caminar con Dios, entonces este sacramento en cierta manera aún no ha producido el efecto para el cual ese sacramento fue dado y fue recibido. Un sacramento tiene vida y da y promueve vida cuando está conectado con un llamado. Es Dios quien llama. Un sacramento no es un derecho, es una invitación, es un llamado que se nos da. Por eso cuando no se toma un sacramento como un llamado y el cual requiere una respuesta, entonces el sacramento es simplemente un ritual que aún no ha compenetrado la persona, porque aún la persona no le ha dado una respuesta, no le ha dado un compromiso a aquel que lo ha llamado, que es Dios, que es Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hace posible grabar la ley de Dios en la mente y en el corazón? Es el Espíritu Santo, que es el Espíritu que se nos da por medio de nuestro bautismo. Así que a lo que hace referencia desde el punto de vista nuestro, estas palabras de Jeremías nos dicen que en esa nueva alianza Dios nos dará su propio Espíritu, que entonces nos iluminará, que pondrá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso la necesidad de esa experiencia de conversión, en la cual uno viva ese encuentro con el Dios vivo, en el cual en ese encuentro se lleva a cabo la experiencia de saberse uno amado, perdonado, reconciliado, sanado. ¿Para qué? Para después ser enviado y ser testigo que hay un Dios entre nosotros. Y este Dios entonces lo manifestamos, lo compartimos en la forma que vivimos, en la forma que hacemos familia, en la forma que nos perdonamos, que nos amamos, en la forma que cultivamos nuestra identidad que Dios nos da en Jesucristo, de que somos hijos e hijas amados de Él por la pura iniciativa de Dios. Y esta es la forma en que el autor de esta carta a los hebreos está interpretando las palabras del profeta Jeremías. Es el Espíritu de Dios entonces quien nos forma, quien graba las leyes del Señor, los mandamientos del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Y repito, esto no simplemente es algo que se da por medio de la enseñanza de un catecismo, es algo que se nos da por medio de ese encuentro cuando uno se deja atraer por Dios, se deja iluminar por Dios, se deja transformar por Dios. Y Dios lo que hace, destruye aquello que es obstáculo para lo que Dios quiere hacer en nosotros, para reconstruirnos a imagen y semejanza de Jesús mismo, su Hijo amado y Señor nuestro. Así que el autor de esta carta cita al profeta Jeremías y le da esta interpretación a estas palabras proféticas de Jeremías. Y termina la lectura de hoy diciendo: conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Y recordando el por qué el autor de esta carta escribe esto, es porque se está dirigiendo a esta comunidad de judíos cristianos que están a punto de abandonar su fe en Cristo. Entonces, con este argumento y junto con el de ayer de cómo el sacerdocio de Jesús es superior, es perfecto, es eterno, y cómo la alianza nueva de Dios en Jesucristo es mejor y es perfecta, que lleva a la plenitud lo que antes se había prometido. Y que las palabras de Jeremías, el profeta Jeremías, atestiguan de que lo que Dios en Jesucristo ha hecho es porque ya lo había anunciado desde antiguo. Y es por eso que el autor cita al profeta Jeremías, comprobando de por qué fue necesaria esa segunda alianza. Y por eso el autor de esta carta le dice a los destinatarios: ¿cómo es que ustedes van a abandonar esto y van a regresar a algo provisional? ¿Cómo van a regresar a una alianza que ya ha sido superada, que es anticuada? Y están rechazando lo que Dios ha llevado a cabo a la plenitud en el sacerdocio de Jesús y en la nueva alianza que Dios, por medio de Jesucristo, ha llevado a cabo.
Ahora a nosotros que leemos esta carta también, pues nos deja clarísimo, ¿no? A quién tenemos por sumo sacerdote intercediendo por nosotros a la derecha del Padre en el santuario celestial, y la alianza nueva que se ha llevado a cabo. Lo que significa para nosotros nuestra nueva identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios, y lo que significa ser parte de este nuevo reino que ha sido inaugurado en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Ayer recordamos el Evangelio de ayer, que fue un resumen de lo que Jesús venía haciendo, visitando las sinagogas y los conflictos que Jesús experimentó entre los fariseos, escribas y los líderes de la comunidad judía. Y que después del Evangelio de ayer, en el Evangelio de Marcos, hay una transición donde Jesús se enfoca más en las multitudes que vienen a él, judíos y no judíos. Y después el llamado a los 12 que pasan a ser este círculo más íntimo en torno a Jesús, que el Evangelio de Marcos ahora no los llama apóstoles, simplemente los llama los 12, ¿no? Los identifica como los 12. Los otros evangelios de Marcos, Mateos, Lucas y Juan llaman a estos 12 apóstoles. El evangelista Marcos no nos da, en los escritos más antiguos que se tiene del Evangelio de Marcos, no los llama apóstoles, simplemente les llama los 12. Pero cuando habla de los 12, aunque no nos da el título de apóstoles, la descripción de la función de estos 12 es clara. Son enviados como una extensión de Jesucristo. Así que la descripción de quiénes son estos 12 nos da el mismo significado que la palabra apóstol. Ya lo explicaré a fondo un poquito más. Y aquí Jesús, como es común, cuando va a tomar una decisión importante, lo encontramos en oración y casi siempre en un lugar elevado. A veces es una montaña, a veces es un cerro. En este caso nos menciona que Jesús subió al monte, pero donde se encuentra Jesús no hay ninguna montaña, y por monte se entiende quizás un cerro un poquito más alto que el nivel del mar. Así que no es una montaña, sino cerros en torno al lago de la parte occidental del lago de Galilea. Es ahí donde Jesús está y llama a sus discípulos, y de sus discípulos escoge entonces a los 12. Así que conectando el Evangelio de ayer con el de hoy, en el cual Jesús, en el Evangelio de Marcos, se nos pone en una nueva situación, ya ahora predicando a las multitudes y escogiendo y formando a sus discípulos. Esta es la nueva situación en la cual encontramos a Jesús en el Evangelio de Marcos. Dice: en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar. Y aquí está lo que mencioné antes, la definición de lo que significa la palabra apóstol. Un apóstol, a diferencia de un discípulo, es alguien que es enviado como un embajador para que lleve a cabo lo que el que lo envía hace y proclama. Así que aquí el evangelista Marcos nos da la definición de la función de los 12, a diferencia del resto de los discípulos. Un discípulo es simplemente un estudiante, alguien que se sienta a los pies del maestro para ser formados. Un apóstol es alguien que después de ser formado es enviado, un tipo de embajador, que es una extensión, tanto en la palabra como en las obras, de aquel que lo envía. Y Jesús, cuando envía a sus apóstoles, les da no solamente su autoridad de palabra, sino también su poder para sanar y expulsar demonios, que era lo que Jesús mismo hacía, ¿no? Así que
En el texto más antiguo que se tiene de Marcos no aparece la palabra apóstol, pero el evangelista Marcos siempre se refiere a los 12. Pero no hay ninguna duda que la descripción que Marcos da de estos 12 es diferente a simplemente a discípulos, puesto que estos 12 serán una extensión cuando Jesús los envía para predicar, para sanar, para expulsar demonios como Él mismo lo hace. Y ahora se nos da la lista de los 12. Constituyó entonces a los 12. Y es así como se refiere Marcos a este grupo íntimo de Jesús. Simón, a cual le impuso el nombre de Pedro. Marcos es aquí, cuando escoge Jesús a los 12, que le da el cambio de nombre a Simón y le pone el nombre de Pedro. En el Evangelio de Mateos es cuando Jesús lo llama primeramente junto con su hermano Andrés. Cuando Jesús, sentado en la barca de Pedro, le dice: tú Simón serás, te llamarás Pedro. Marcos le pone el cambio de nombre cuando escoge Jesús a los 12. Después Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges. Solamente el Evangelio de Marcos tiene este apodo que este par de hermanos se les da: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, hijos del trueno. Parece que por esta actitud impulsiva de Santiago y Juan, y quizás ser hombres, al decir que son impulsivos, pues apasionados. Y después viene Andrés, que es el hermano de Pedro, Felipe y Bartolomé. Bartolomé, el nombre de Bartolomé no aparece en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan aparece el nombre de Natanael. Pero sabemos de que Bartolomé y Natanael vienen siendo la misma persona, porque en los evangelios siempre vemos a Felipe y a Bartolomé juntos, como aquí están en esta lista, ¿no? Y por eso se cree de que Felipe y Bartolomé en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas es el mismo de Felipe y Natanael en el evangelio de Juan. Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, este es Judas Tadeo, el famoso santo. Después Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Vamos a desempacar un poquito esta lista, ¿no? Empecemos con Judas Iscariote. Es curioso que Jesús, pues movido por el Espíritu Santo, haya escogido a un traidor entre ellos. ¿Y por qué nos hemos de sorprender? Podemos poner la objeción: bueno, si Jesús lo sabía todo, ¿por qué no sabía que lo iban a traicionar a uno de ellos, no? Bueno, yo creo que esa pregunta está mal puesta, ¿no? Puesto que cuando Dios llama, no llama sin un sentido de vulnerabilidad. Jesús se rodea de un grupo de 12, compuesto de pescadores, compuesto también de un recaudador de impuestos, que es Mateo, otro que quizás fue un maestro de la ley, Bartolomé, según nos dice la tradición, y el resto también no eran la crema innata de la sociedad. La mayoría de ellos es muy posible que ni siquiera sabía leer, y sin embargo Jesús escogió a estos 12, no teniendo nada en seguro, porque sabemos el final de la historia en los evangelios de que todos ellos, excepto por Juan, el apóstol y evangelista, que es el que se mantiene más cerca a Jesús en su tiempo más difícil, cuando Jesús es arrestado, condenado y crucificado en la cruz. Es solamente a Juan a quien encontramos al pie de la cruz, junto con María Magdalena y María, la madre de Jesús. Pero la mayoría, el resto de los apóstoles, todos lo abandonaron, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que Jesús no supiera la flaqueza de aquellos que ha escogido? Y aquí entra el gran riesgo que
no solamente Jesús, Hijo de Dios, toma, y también nosotros tomamos cuando abrimos nuestras vidas a otros. Siempre corrimos el riesgo de que alguien nos pueda traicionar, de que alguien nos pueda abandonar o de que alguien simplemente no nos apoye. Y es un riesgo real. Pero aún así, a causa del riesgo, no podemos dejar de arriesgarnos o de amar o de abrir nuestras vidas a otros, porque no es una opción. No es una opción simplemente cerrarnos al amor, cerrarnos a la amistad o cerrarnos al riesgo de ser traicionados, de ser rechazados. Es un riesgo real, pero no podemos simplemente cerrarnos a eso, porque el cerrarnos a esos riesgos, el cerrarnos al amor, a la compasión, a la amistad, tampoco es una opción. Así que cuando Jesús escoge a estos 12, toma un gran riesgo, porque a últimas, estos 12, a pesar del tiempo que compartieron con Él, no lo supieron entender hasta cuando recibieron el Espíritu en Pentecostés, y entonces llegó ese momento en que se les aclareció la mente y el corazón, y entonces sí, se comprometieron, aún hasta la muerte, puesto que la mayoría de ellos murieron mártires. Pero Jesús, este Judas Iscariote, fue quien lo traiciona. Bueno, es el riesgo que uno toma cuando abre su vida, abre su corazón a otros. Aun cuando uno entra en una relación, pues siempre el riesgo de ser rechazado, de ser traicionado. Repito, es un riesgo real, pero el cerrarnos, el decir no a esos riesgos, yo creo que tampoco es una opción. A últimas, Jesús se confía a aquel que lo ha enviado, sabiendo los riesgos, sabiendo el riesgo del rechazo, de la traición. Él está confiado a la voluntad de Dios Padre. Uno no puede controlar las decisiones, las acciones de otros. Por más que pretendamos, no podemos controlar lo que otros pensarán, lo que otros harán, lo que otros decidirán. Pero confiados en aquel que en amor nos cree, en amor nos llama y en amor nos sustenta, pues tomamos ese riesgo. Y a pesar del riesgo, Jesús nos dice que vale la pena tomar esos riesgos. Pues sí, estos 12 discípulos es una mezcla de individuos interesantes. La mayoría analfabetas, pero no es en eso en lo que Jesús se confió, si sabían leer o no sabían leer, sino si tenían la capacidad de corresponder al llamado que Dios en Jesucristo les hacía. Y es lo mismo que se nos presenta a nosotros hoy en día. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.